Hola, buenos días, tardes, noches, la hora que sea cuando ustedes estén viendo este video. Pero lo cierto es que les doy la bienvenida a nuevo capítulo donde vamos a abordar fundamentalmente en esta serie de videos la ley procesal como un concepto y con sus distintas particularidades. Fundamentalmente nos vamos a referir al concepto de la ley procesal, su vigencia en el tiempo, en el espacio y también la interpretación de la misma, que es sin duda materias bastante importantes de abordar durante el estudio del curso. En primer lugar, tenemos que hablar sobre el concepto de la ley procesal, ¿vale? Es decir, ¿qué entendemos por ley procesal? Y por ley procesal entendemos necesariamente un concepto que hay que ir precisando, ya que hay muchas distintas corrientes que nos van a indicar qué es lo que se debe entender por ley procesal. Bueno, obviamente las más formalistas nos dicen que ley procesal es aquella que se encuentra contenida en código o leyes procedimentales. Bueno, si ustedes han puesto atención a los videos anteriores y lo han visto, saben que rara vez uno puede decir de que existan leyes puramente procesales, porque también cualquier ley o aquellas que regulan situaciones mucho más puntuales que otras, cuestiones más sustantivas, incluso leyes con 2 artículos, generalmente hay una que se refiere a temas procedimentales. Es un tema bastante común, incluso eso en las normas, referir a algún tipo de norma procedimental. Por tanto, solo aquellas que se encuentran en códigos o leyes probablemente procedimentales, es un poco corto hablar de que se tratan de leyes procesales. Por tanto, y además también que hay leyes procesales de código que no regulan aspectos procedimentales, sino que se regulan otro tipo de aspectos sustantivos. Por tanto, creemos que ahí hay un cierto, este criterio más formal no nos lleva a una conclusión tan lógica. Y parece ser que en definitiva por ley procesal debemos entender aquellas que se traten obviamente de aspectos o que se aboquen a aspectos relativos a debido proceso, a procedimientos y también a organización y atribución de los tribunales. Con el detalle que cuando hablamos de organización y atribución de tribunales, también tenemos que entender de que hay algunas reglas, algunas normas de organización de tribunales que son más que todo derecho administrativo, si se quiere. Sin perjuicio que como actúan o como son o nacen de principios procedimentales, sobre todo el derecho a ser juzgado el derecho al acceso a la justicia y el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, eventualmente en la configuración del tribunal, generalmente estamos hablando de normas procesales estrictamente. Por tanto, si se trata de estos 3 grandes aspectos de debido proceso, organización de atribución de tribunales y leyes procedimentales, estamos hablando de la ley procesal en sentido estricto, que es lo que en definitiva nosotros tenemos que hacer como objeto de estudio. Bueno, y como primer punto de partida tenemos que partir señalando cuándo... ¿Qué pasa? Estas leyes procesales, ¿cuál es su efecto vinculante sobre los ciudadanos? Bueno, acá tenemos que distinguir fundamentalmente 2 grandes grupos de leyes procesales. ¿Ya? Una que son aquellas, las leyes procesales de derecho público y de orden público, que son aquellas que regulan situaciones entre el Estado y los particulares y que por lo demás son irrenunciables por los mismos. Y en segundo lugar, tenemos que distinguir las leyes procedimentales de estas leyes procedimentales que son más que nada o regulan situaciones de relación entre particulares. Por ejemplo, los procedimientos que se pueden establecer en grupos cerrados o en organizaciones o asociaciones. En ese entendido, ahí esas normas procedimentales son plenamente renunciables por parte de quienes la componen el grupo o el subsistema, ya que están dados por ellos mismos. Ya, pues, pensemos, por ejemplo, una ley procedimental que de común acuerdo dejada sin efecto por ejemplo, un procedimiento sancionatorio al interior de una iglesia, por ejemplo. ¿Ya? Cómo se organiza una iglesia evangélica con personalidad jurídica propia, puede tener quizás su propio reglamento de conducta y un procedimiento para cómo sancionar a alguno de los miembros puede eventualmente incluso ser dejado sin efecto como un acuerdo por las partes. Bueno, lo que sí hay que tener cuidado porque la renunciabilidad procedimental generalmente provoca problemas de debido proceso y provoca que eventualmente puedan ser atacadas por vía de recurso de protección. Por tanto, hay un tema bien claro que para nosotros como eventualmente asesores de distintas organizaciones hay que tener cuidado cuando estas leyes procedimentales se relajan porque generan problemáticas de esta índole. Distinto el problema a nivel procesal público, podríamos decir, con la intervención de los tribunales de justicia, ya sea del Poder Judicial o los tribunales regulados por ley, distintos, donde efectivamente la renunciabilidad de las normas es la excepcionalidad, vale decir, las normas procedimentales no pueden ser dejadas sin efecto por la voluntad de las partes, menos por el órgano jurisdiccional, que ese sí tiene un imperativo por el principio de legalidad
del artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que no puede actuar fuera del marco legal impuesto. Por tanto, ahí las normas procedimentales pueden ser renunciadas, salvo que la renuncia, solamente en aquellos casos en que la renuncia está entregada a el órgano, al particular, por una disposición legal, vale decir que el margen de discrecionalidad está entregado por la ley. ¿Ya? Cuestión que es bastante importante entender. Sin perjuicio que en la práctica hay veces que las normas procedimentales se relajan, dado cierto, podríamos decir, dada cierta inobservancia o cierta, podríamos decir, un pasar por alto por parte de todos los intervinientes. ¿Ya? Cuestión que en definitiva puede darse siempre que no cause un perjuicio, elemento que es bastante decidor, que eventualmente ustedes lo van a aprender cuando estudien recursos o nulidades, que no cause un perjuicio a los intervinientes que pueda ser reparado. Ya, pensemos, por ejemplo, un caso así a la ligera, que son aquellos casos en que, por ejemplo, en materia, por ejemplo, penal, ya, un juicio simplificado que ustedes van a ver más adelante cuando estudien penal, que los intervinientes, las oportunidades procesales para poder declararse culpable en términos bastante rudimentarios por parte del acusado, tiene una limitante que es en una audiencia fijada al efecto. ¿Ya? Pero muchas veces los tribunales, para poder eventualmente simplificar y evitarse juicios, permiten que esta declaración de culpabilidad se haga incluso antes de iniciar el juicio propiamente tal. ¿Ya? Cuestión que la ley no regula, pero que no hay ningún perjuicio para el interviniente, ya que se obtiene una condena para el Ministerio Público y para la defensa quizás pase más favorable, por supuesto, los tribunales lo permiten. ¿Ya? Cuestión que en definitiva, como les digo, una ritualidad que no está consagrada como tal, pero que la falta de perjuicio hace que se pueda ejecutar. Por tanto, este elemento de falta de perjuicio a veces es bien influyente en la renunciabilidad de la norma o no. Bueno, continuando con esto, vamos a revisar lo que es cuál es la ley procesal, dónde rige la ley procesal. Bueno, la ley procesal rige tanto en un territorio determinado como en un espacio determinado. ¿Ya? Eso es bastante, podríamos decir, lo inicial para que uno entienda que la ley procesal va a regir para un determinado territorio llamado territorio jurisdiccional, vale decir, el territorio donde se ejerce la jurisdicción por parte de un Estado, y por otra parte lo que se llama una vigencia temporal, vale decir, en el tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Desde cuándo y hasta cuándo rige una ley procesal? Ya son dos preguntas que tenemos que respondernos cuando estamos hablando de vigencia de la ley procesal. Reitero, estamos hablando obviamente de las leyes procesales, podríamos decir, públicas, vale decir, aquellas que están ejecutadas a través de, dicen relación con tribunales establecidos por ley en nuestro país. ¿Ya? Porque para efectos de justicia privada, si se quiere, perfectamente uno puede tener distintos tipos de interpretaciones. Por ejemplo, si hablamos de territorialidad de la ley procesal en materia de jurisdicción interna de una organización, ya necesariamente en esos casos la norma no tiene una limitante. Pensemos, por ejemplo, una compañía multinacional que tiene sucursales en varios países, pero tiene un código de conducta único establecido, por ejemplo, en su sede en Londres. ¿Ya? Normativa creada en Londres que se aplicaría en Chile para el código interno de la conducta. ¿Ya? Esos son temas que uno frecuentemente ve cuando se trata sobre todo de áreas comerciales, de procedimientos en área comercial o civil internacional. Pero en materia pública, obviamente, los principios que nosotros vamos a ver son bastante claros respecto a la territorialidad de la ley procesal, vale decir que se aplica solo en el territorio, y la vigencia in actum de la ley procesal, vale decir que se aplica hacia el futuro desde el momento en que se dicta. Y eso es lo que vamos a abocarnos en los próximos videos.